Buenas tardes para todos. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM, nuestra nueva plataforma ASIL, una plataforma que ofrece un espacio que conecta a las empresas y a los afiliados a ASIEM, donde se pueden publicar ofertas de trabajo y los afiliados pueden buscar y postularse a estas oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Para mayor información, pueden consultar en nuestro portal web www.acien.org en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral o escaneando este código QR. También aquí quiero hacerles la invitación para que los que deseen participar de la convocatoria de trabajos académicos para la edición del SINGA 2024, en la pantalla podemos ver la fecha límite de presentación de los resúmenes y los datos de contacto para mayor información. Con esto damos la bienvenida al taller técnico Cómo la inteligencia artificial optimiza las telecomunicaciones a nivel de productos y servicios, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el ingeniero David Quintanilla, quien nos acompaña el día de hoy. En el chat de esta sesión van a encontrar el link para que la puedan compartir con más participantes. De esta manera, damos paso al ingeniero David para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Las preguntas las pueden realizar al final de la conferencia, habilitando su micrófono o enviándola al chat de preguntas. Ingeniero, ya podemos dar inicio. Ok, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Quintanilla y en esta oportunidad, como habían comentado, hablaremos un poco acerca de cómo la inteligencia artificial optimiza las comunicaciones. Es un placer para mí estar acá. Una pequeña presentación. Mi nombre es David Quintanilla, soy de El Salvador, soy ingeniero informático enfocado más que todo al área de inteligencia artificial. Tengo varias certificaciones en distintos niveles y funjo como embajador de la empresa Deep Learning AI para hacer eventos. Un poco de la agenda del día de ahora. Primero, antes de centrarnos en cómo la inteligencia artificial ayuda a las comunicaciones, tendremos un poco de contexto de qué es la inteligencia artificial. Actualmente es un tema que viene resonando bastante en redes sociales, empresas, varias empresas quieren ocuparlos, pero nos detendremos un poco a ver qué es en sí la inteligencia artificial. Luego ya entraremos en cómo está siendo utilizada en las telecomunicaciones y algunos casos de uso, como por ejemplo la optimización de redes y los servicios personalizados. Listo. Ahora, con respecto a inteligencia artificial. Actualmente, nosotros como humanidad estamos dando la bienvenida a la cuarta revolución industrial. Esta viene representada por tecnologías inteligentes. Hablamos tecnologías como inteligencia artificial, IoT, 5G, Big Data, entre otras. Incluso podemos ver temas como blockchain y AR and VR, y vemos cómo todas estas se están integrando en todos los aspectos de la sociedad humana. Inteligencia artificial, si buscamos una definición bastante de libro, por así decirlo, lo podemos entender como campo de estudio que se encarga de desarrollar investigaciones, métodos y aplicaciones, entre otros, con un solo objetivo, que es tratar de emular y extender la inteligencia humana. Respecto a la AI en telecomunicaciones, su objetivo en esta rama es proveer nuevos sistemas y redes inteligentes que mejoren a las comunicaciones, brindando mejores servicios y, claro, apoyando a brindar una oferta comercial única e inteligente. Algo importante, la inteligencia artificial a lo largo de los años se ha vuelto una ciencia multidisciplinaria. Una de los puntos de notar es que la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es de estos últimos años,
pese hasta que en estos últimos años hemos visto las últimas tendencias como ChatGPT, entre otros. De hecho, la inteligencia artificial como idea data desde los 1950. Alan Turing fue incluso el primero que se cuestionó que si realmente las máquinas podían pensar como nosotros los humanos, pero fue hasta el 56 que John McCarthy lo acuñó como ciencia. Pero esto ha ido evolucionando. Antes era algo puramente computacional, pero ahora vienen ramas como por ejemplo la filosofía cognitiva, lógica, psicología, neurología, para expandir qué es inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso común, inteligencia artificial con temas de neurología y psicología, uniendo estas tres ramas, pueden salir soluciones como, por ejemplo, chatbots que utilizan procesamiento de lenguaje natural para ser acompañantes psicológicos, entre otros. Y así como, por ejemplo, inteligencia artificial con la neurología, entran temas como las redes neuronales, que a partir de esos conceptos se van desarrollando más cosas. Listo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que tener claro distintos conceptos. Está la inteligencia artificial, machine learning y deep learning, que son los conceptos más sonados en estos temas. La inteligencia artificial lo podemos ver como el, el conjunto, el más grande, que esta es la que nace en los 1950. Como podemos ver, esta es la ciencia técnica que, como habíamos comentado en las slides pasadas, se enfoca en la investigación y desarrollo de teorías, métodos, técnicas, con el objetivo de simular y extender la inteligencia humana. Hay unos factores que determinan que una aplicación sea de inteligencia artificial. Por ejemplo, que necesita un algoritmo, que en este caso entra Machine Learning o Deep Learning, luego necesita poder computacional. Bien sabemos que para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial se requiere mucho poder computacional. Y hablaremos un poco de cómo eso ha ido evolucionando. Luego un escenario. ¿A qué escenario se le está aplicando esa aplicación, valga la redundancia? Hablamos de una solución para ganadería, hablamos de una solución para telecomunicaciones, hablamos una solución para customer service, entre otros. Listo. Ahora, como subconjuntos, tenemos Machine Learning. Machine Learning es el campo de investigación central de la inteligencia artificial y que se centra en el estudio de cómo las computadoras pueden obtener nuevos conocimientos o habilidades mediante la simulación y el aprendizaje. Y el Deep Learning. El Deep Learning es uno de los últimos que nació, data del 2010 ya formalmente, y esta es una variante de Machine Learning, podemos verlo así, o un subconjunto, porque tenemos Machine Learning tradicional y Deep Learning. En Machine Learning tradicional ocupamos algoritmos como por ejemplo regresión lineal, regresión logística, y cuando ocupamos Deep Learning es que es un Machine Learning con el algoritmo de redes neuronales. Esta para analizar diferentes factores y se asimila bastante al sistema neuronal humano. Algunas aplicaciones de Deep Learning, que por ejemplo, cómo diferenciar temas de detección de fraudes en data, eso es Machine Learning tradicional. Básicamente todo lo que hable de tratar temas con datos estructurados, lo podemos resolver con Machine Learning tradicional en la mayoría de los casos, pero en casos como por ejemplo análisis de audio, tema de procesamiento de lenguaje natural, todo esto de ChatGPT, que vemos que es una variante de Large Language Models, también temas de visión por computadora, todo esto cae en la categoría de Deep Learning porque ocupa redes neuronales. Listo. Veamos ahora una pequeña línea del tiempo. Lo que les quería comentar, de que la inteligencia artificial, pese a que ahorita es que está sonando bastante, esta data desde los 1950. Aquí hay un debate realmente de quién fue el padre como tal
de la inteligencia artificial porque el oficial es John McCarthy, es uno de los padres de la computación, pero como les comentaba, Alan Turing en una revista en 1950 es que sacó un artículo pensando en eso, de cómo o si era posible que las computadoras pensaran como nosotros los humanos. Listo. Y en el 56, este personaje, John McCarthy, hizo un gran evento en una universidad donde se reunieron distintos ponentes del tema de la computación y científicos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era ver cómo poder hacer que las máquinas hicieran lo que nosotros los humanos. Este congreso duró alrededor de 2, 3 meses y algo interesante es que no se llegó a una conclusión de cómo poder hacer eso. A lo único que se llegó fue del término inteligencia artificial, porque es que no se llegó a un consenso. Imaginémonos un salón de universidad, un congreso, varios de los mayores ponentes en sus áreas, computación, etcétera, todos querían que siguieran su filosofía, su idea, por lo cual no se pudieron poner de acuerdo. Sobre ese congreso, ahí fue donde inició todo. Luego salieron varias filosofías de pensamiento, varias ramas, como el accionismo, entre otras que no abundaremos mucho, pero les recomiendo que si están bastante interesados en el tema de inteligencia artificial, leer un poco de historia, porque es genial de cómo esas bases de corrientes de pensamiento, todas esas bifurcaciones, llegaron a unirse a lo que conocemos hoy. Listo. Hablando un poco más de la línea del tiempo. Los primeros años de inteligencia artificial se le conoce como la época de oro. ¿Por qué? Habían varias corrientes de pensamiento, varias ideas, varios científicos decían que la inteligencia artificial imaginémonos, estamos en 1956, que en 4 años la inteligencia artificial iba a poder conducir un auto, que en 3 años la inteligencia artificial iba a poder ganarle a la gente, a las mejores personas de ajedrez, y ese tipo de cosas, que en 20 años la inteligencia artificial iba a poder hacer el language translation en tiempo real. Y si bien todas esas soluciones las vemos hasta ahorita, las hemos visto en nuestro presente, pero ya estamos en el 2023. Y esas asunciones las hacían los científicos y ingenieros e ingenieras en el 1956. Así que vemos que tenían unas conclusiones un tanto esperanzadoras, por así decirlo. Entonces, en este periodo de oro, que fue del 56 al 74, estaban todas estas ideas, todos querían trabajar sobre eso, por lo cual, y sonaba bastante prometedor, por lo cual eso se traducía bastante dinero, bastante fondeo para investigaciones, pero ¿qué pasó? Del 74 al 80 se le conoce como el primer invierno de inteligencia artificial, porque ya vimos que habían bastantes conclusiones un poco optimistas. Pero luego de tratar de ya realizarlas, llegaron a un tope, no las pudieron realizar. ¿Por qué? Porque no tenían el suficiente poder computacional. Y por eso la gente empezó a perder esperanza, por así decirlo, en la inteligencia artificial, entre otros, por lo cual también se fue decreciendo el dinero que llegaba para las investigaciones. Luego del 80-87 hubo un nuevo pico porque adentraron bueno, primero nuevo hardware para el desarrollo y pruebas, y dos, aquí entraron nuevos tipos de algoritmo, aquí entra la solución al perceptrón, entre otros. Luego, lo mismo, hubo otro invierno similar al anterior, el poder computacional. Ya no lograban haber un avance. Y del 93 a la fecha hemos encontrado un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Bueno, uno de los factores es que inicialmente todo el desarrollo e investigación de inteligencia artificial se centraba en las universidades. No cualquier persona podía tener acceso
a ese conocimiento, a ese poder computacional para hacer entrenamientos y demás. Y otra eran los datos. Pero ¿qué ha pasado desde aquí? Desde el 93, los 2000 y hasta el punto actual, han habido varios factores que han aumentado el desarrollo de inteligencia artificial. Uno, el tema del Internet, para poder compartir conocimiento. Dos, el tema del poder computacional. Ahora, por ejemplo, las computadoras, las gamers, las laptops, bien pueden usarse para entrenar modelos un tanto robustos por los nuevos chips de GPU que han habido. Nvidia, Huawei, entre otros, han sacado tarjetas especialmente para Machine Learning, entre otros. Y otro de los actores bastante importantes es el tema del Cloud Computing. Ahora, por ejemplo, yo quisiera aprender a hacer desarrollos un tanto robustos de inteligencia artificial, de Deep Learning, y no tengo una computadora con GPU. Simplemente puedo alquilar un servicio de alguna nube, ya sea Huawei, Amazon, Google, entre otros. Todas esas tienen soluciones para poder desarrollar sobre ellas. Otro de los actores, Big Data, y esto va de la mano con IoT. ¿Por qué? Big Data y IoT son importantes por el tema de los datos. Los datos son la piedra angular de la inteligencia artificial, son los que nos permiten hacer desarrollos. Listo. Y eso es un breve resumen acerca de la línea del tiempo de la inteligencia artificial, porque me he encontrado varias personas que creen que esto de la inteligencia artificial se ha dado los últimos, ¿qué? 5 años, porque la inteligencia artificial empezó a sonar bastante grande con los temas de visión por computadora, temas de reconocimiento facial, chatbots, entre otros. Pero siempre es bueno saber que esto data desde los 1950. Listo. Otra de las cosas importantes de inteligencia artificial en general es que está cambiando todos los sectores. Por ejemplo, sector público, educación, temas de... En sector público tenemos ciudades inteligentes, tenemos en algunos países soluciones de transporte inteligente, programas de rutas, predicción de desastres, entre otros. En educación, aquí tenemos bastantes aplicaciones, como por ejemplo, chatbots que ayudan al aprendizaje, también robots teachers en algunos países, más que todo en Asia. Incluso, si vemos un ejemplo más próximo, Duolingo utiliza inteligencia artificial en alguno de sus ejercicios. Por ejemplo, el hecho de que en Duolingo uno tenga que decir mediante voz y Duolingo le determine, ok, dijo la palabra bien o no, eso es inteligencia artificial. Temas de salud para diagnosis, temas de media, por ejemplo, en los videos de YouTube, ahora, cuando entramos a un video de YouTube, vemos ahí que dice subtítulos autogenerados. ¿Eso qué es? Inteligencia artificial. Eso ocupa el audio y lo transcribe a texto. Ahorita en el presente utilizamos, la inteligencia artificial está bien arraigada a nosotros, la utilizamos aunque no sepamos, aunque no nos demos cuenta o no lo diga explícitamente. Por ejemplo, en Amazon, cuando uno entra y busca algo y las recomendaciones que aparecen por ver ese tipo de artículos, es inteligencia artificial. Es una aplicación llamada sistemas de personalización, de recomendación, entre otros. También en logística, finanzas en varios aspectos, como por ejemplo, modelos de Machine Learning para detectar qué tan riesgoso sería de hacer un préstamo a una persona con los datos anteriores que se tiene. También temas de seguros, seguro de auto en China. Hay una compañía que utiliza la inteligencia artificial, una compañía de seguros, que lo que hace es que cuando hay un siniestro, la persona toma un video de, pues, el choque y ese le detecta qué tanto es el daño, qué partes del auto sufrieron daño, cuánto, y así hace un cálculo. Bastante interesante. Temas de retail, el famoso, por ejemplo, Amazon Go, que las personas ya solo pueden entrar y salir sin tener que pasar por un cajero, ya simplemente les cobra directamente. Manufacturing, telecomunicaciones, por ejemplo,
que es el tema principal, de los principales, para temas de customer service, temas de management, temas de seguridad, entre otros. Customer service, por ejemplo, aquí en un país, claro, tiene un chatbot de WhatsApp donde se puede hacer el customer service en línea e incluso el chatbot puede hacer cosas automáticas como reiniciar el router de manera, de manera inalámbrica, entre otras cosas. Es bastante interesante. En temas de agricultura también se usa mucho. Listo. Ahora ya eso fue un pequeño contexto sobre la inteligencia artificial. Ahora enfoquémonos en esta parte, en una de las industrias, telecomunicaciones. En telecomunicaciones, la inteligencia artificial ha revolucionado la gestión de redes, la personalización de servicios y la seguridad. Y algo interesante es que, como en varias cosas en la vida, es multidisciplinaria. Varios actores entran en esta aplicación, como por ejemplo productos, devices, componentes, integraciones, 5G, entre otros. En este caso, nos enfocaremos en tres cosas, como habíamos visto en la agenda. Uno, la optimización de redes. En la optimización de redes, la inteligencia artificial permite un análisis en tiempo real del flujo de datos. Así, con ese dato, la inteligencia artificial puede predecir picos de tráfico y ajustarse automáticamente. Y así poder evitar congestaciones en la red. También, mantenimiento predictivo es otra de las aplicaciones en telecomunicaciones. ¿Cómo funciona esto? Mediante el análisis de datos y patrones que detecta la inteligencia artificial, puede prever fallos en la red o en el equipo antes de que ocurran. ¿Y en qué beneficia esto? Al poder predecir eso, reduce el tiempo de inactividad que puede tener algún servicio, perdón, y mejorando la eficiencia en general de los procesos. Otra de las aplicaciones puede ser, por ejemplo, asignación dinámica de recursos, que aquí la AI puede asignar recursos de red de manera dinámica según la demanda, lo que esto trae consigo una mejora de eficiencia y experiencia al usuario final. Listo. Otro es el tema de servicios personalizados. Aquí entran cosas, bueno, lo primero que pensamos es temas de chatbots o asistentes virtuales. Aquí una de las aplicaciones es análisis de datos del cliente, que la AI analiza los patrones de uso y comportamiento del cliente y así ofrecer servicios y ofertas personalizadas. Por ejemplo, detecta los patrones de que la persona ocupa bastante su internet, hace varias descargas tiene una latencia de cierta medida. Sobre ese comportamiento le puedo ofrecer servicios y ofertas personalizadas. Y ese es uno, que esto no es un chatbot como tal, sino que la AI ocupa información histórica y preferencias de usuario para poder sugerir nuevos servicios. Luego tenemos, claro, ¿de qué nos ayuda esto? No solo en telecomunicaciones, sino que en general de customer service, el mejorarle la experiencia al usuario, al cliente, aumenta la retención. Listo. Luego tenemos los asistentes virtuales, que son chatbots o asistentes de voz. Todos estos ocupan la inteligencia artificial, que pueden resolver preguntas a los clientes desde sencillas hasta ya hacer procesos, como por ejemplo preguntar a un chatbot cuáles son los servicios, hacer una cotización o preguntar, por ejemplo, cuánto cuesta y hacer preguntas bien específicas, como por ejemplo decir cuánto cuesta adquirir un plan de 100 megas, por decir algo, etcétera. Toda esta información bien la podría contestar un chatbot. ¿Y en qué ayuda esto? Los chatbots y asistentes de voz pueden ofrecer una atención 24/7. Ya no necesitaría una persona estar pendiente del chat y contestando cosas triviales, por así decirlo.
ya las personas de Customer Service se podrían enfocar en los problemas mayores. Y haciendo una acotación acá, no es que diga que los chatbots reemplazan a las personas de Customer Service, sino más bien los apoyan y elevan a dar un mejor servicio. Porque ¿qué era usual antes? Imagino que en la mayoría de países, de que se caía el internet, habían problemas, tocaba llamar al servicio al cliente y ahí pasaba bastante tiempo, estaba en espera. ¿Por qué? Porque nadie estaba disponible para atender, para atender el problema por otros usuarios que también tenían problemas o consultas. Con los chatbots le aligeran esa carga a las personas y ya se pueden enfocar más en los problemas realmente importantes que necesita apoyo humano, por lo cual, uno, al quitar eso, ayuda a a las personas de Customer Service y dos, quitando ese gap de tiempo que esperaban las personas, mejora, mejora la experiencia de usuario, por lo cual el usuario aumenta la retención en el servicio. Listo. Otra de las cosas en las que se está aplicando AI y telecomunicaciones es en la seguridad y prevención de fraudes. En temas en seguridad, la AI monitorea constantemente actividades, detectando y previendo fraudes, detectando anomalías. Por ejemplo, la AI sin problemas puede identificar patrones extraños en la red. ¿Y qué es lo que indica esto? Puede indicar intentos de hackeo, entre otros. Y en cuanto a seguridad en general, por ejemplo, esta ya un tanto física. Conocemos algunas empresas que tienen todo el tema de servidores y demás on-site, on-premise, y es un lugar que, pues, no cualquier persona podría entrar. En algunos lugares aplican una autenticación biométrica que utiliza tanto reconocimiento facial o reconocimiento de voz para autenticar a los usuarios. Y claro, como el reconocimiento facial de los celulares, que así permite solo a las personas que tienen el permiso, por así decirlo, hacer las acciones. Listo. Ahora hablemos un poco de casos de éxito y cuál es el futuro de la AI en telecomunicaciones. El futuro promete una mayor integración en las otras tecnologías inteligentes. Hablamos como por ejemplo redes 5G, IoT, sistemas autónomos, entre otros. Aquí haciendo distintas cosas, como por ejemplo mejorando la calidad de servicio. Ya hablamos que la AI puede monitorear y ajustar la calidad de servicio en tiempo real para garantizar una experiencia, pues, buena para el usuario. Que se espera también mejor soporte al cliente. Inicialmente, los chatbots solo se centraban en contestar cosas bastante, por así decirlo, quemadas, tipo cuánto vale el servicio de 100 megas al mes, etcétera, etcétera. Pero ahora cada vez más se van haciendo sistemas más robustos que pueden ya hacer accionarios, como los que le comenté, de que el chatbot puede activar un comando y reiniciar el router de mi casa de manera inalámbrica, entre otras cosas. Y nuevamente, no es que el chatbot le ceda o reemplace el trabajo, sino que funciona como herramienta para elevarlos. Porque imaginémonos, si tuviera problemas con el router de X o Y motivo y son las que 2 a.m., puede ser que no haya ningún representante para tomar la llamada o asistirme. Pero si hay un chatbot, bien puede ayudarme hasta donde él pueda. Luego, otro de los futuros que se esperan es mayor integración con IoT, como hablamos, porque aquí la AI juega un papel crucial en el análisis y gestión de datos de dispositivos IoT. Hablamos cosas como sensores meteorológicos, sensores de terremotos, claro, esto ya más nivel industrial, como por ejemplo los sensores de rack, entre otros, así permitiendo la creación de servicios mucho más inteligentes y conectados. Ya que estamos hablando de telecomunicaciones, hablamos de 5G, IoT y del futuro, no podemos
no podemos no mencionar las Smart Cities, que es una de las soluciones que abarca la mayoría de estas tecnologías inteligentes. Smart Cities, para las personas que no lo conozcan, básicamente son ciudades que utilizan los datos y tecnología para crear ciudades más eficientes, mejorando sostenibilidad, creando un mejor desarrollo económico y básicamente mejorando la calidad de vida de las personas que viven. Algunas de las cosas que se pueden utilizar en ciudades inteligentes, por ejemplo, es el tema de gestión de tráfico y transporte. En varios países ya están ocupando las cámaras de los semáforos y temas de visión por computadora para gestionar el tráfico y transporte. ¿Cómo funciona? Mediante el uso de la AI y sensores conectados, las ciudades inteligentes lo que hacen es monitorear y gestionar el flujo y así cambiando los semáforos de verde a amarillo dependiendo cómo esté y se necesite, con el objetivo de reducir el tráfico, las congestiones que se hacen a veces y en otras soluciones optimizando las rutas del transporte público. Listo. Luego, seguridad y respuesta a emergencias es una de las situaciones que se está ocupando bastante y que ya está más, por así decirlo, desarrollada, porque ocupa visión por computadoras y también temas de audios. ¿Qué vemos aquí? Cámaras y sensores conectados pueden detectar actividades sospechosas y situaciones de emergencia, permitiendo así crear una respuesta. Por ejemplo, Barcelona, que es una de las ciudades que está más avanzadas en este tema, tiene un sistema que cuando se detecta el sonido de un choque o alguien gritando, pidiendo ayuda, automáticamente al detectar ese tipo de sonido, se manda una alerta a la central y así pueden tomar acción de ser necesario. Por ejemplo, también estas cámaras IP que ven aquí, actualmente estoy trabajando en un sistema que como estas cámaras IP, como sabemos, pueden conectarse mediante el protocolo RSTP para acceder al streaming, ¿cierto? Así que lo que pasa es, estas cámaras IP están conectadas y están mandando el streaming a un software. ¿Qué es lo que hace el software en este caso? En este caso, lo que hace el software es tomar el video, hacer una contabilización de las personas para así tener en tiempo real cuál es la afluencia de las personas en ese lugar turístico. Y sobre esos datos tomar decisiones. Por ejemplo, ver cuáles son los picos de horas con las personas, entre otros. Listo. Otra de las cosas que se pueden hacer en Smart Cities y aplicaciones son temas de servicios públicos personalizados. Un país, cuando estuvo todo esto de la pandemia y demás, creó un chatbot de WhatsApp que lo que permitía es, al chatbot se le podía escribir algo tipo, bueno, se podían hacer varias cosas porque era enfocado al COVID, así que se le podían preguntar cuáles son los sitios de vacunación más próximos o decirle los síntomas, entre otros. Y una de los usos que me gustó bastante es que se le podía decir, por ejemplo, necesito un donante de plasma y el chatbot preguntaba de qué tipo de sangre y sobre eso daba una lista de números a que llamar o personas a que contactar para eso. Listo. Otra de las aplicaciones es básicamente tener una infraestructura conectada, desde semáforos, estaciones de carga para vehículos, todo, toda esta interacción en un eje central que es la idea general de una Smart City. Y gracias a las telecomunicaciones permiten esto, que vasta red de dispositivos y sistemas puedan comunicarse entre sí, mientras la AI analiza sobre esos datos recopilados. Así que vemos cómo se entrelazan esas ciencias, esas ramificaciones de la tecnología. Listo. Y ahora ya pasamos a la sección de preguntas. Eso era básicamente lo que les traía acerca de inteligencia artificial y inteligencia artificial enfocada a telecomunicaciones. Esto, claro, es solo como para tener una idea general, ver cuáles son
cuáles son los casos de uso y demás, porque, bueno, de inteligencia artificial podríamos quedarnos, ¿qué? Toda la tarde y no terminaríamos. Bueno, Así ingenieros, que aquí ya pueden habilitar sus micrófonos los ingenieros que tengan preguntas. y quizás alguna de las preguntas que me suelen hacer bastante en este tipo de, de eventos es la privacidad. Es algo que no hablamos ya en la presentación, pero la privacidad es algo bastante importante de cómo se garantiza la privacidad del usuario con todo esto de AI y los datos del cliente, porque si bien el caso de Cambridge Analytica no fue de AI como tal, sino que de Big Data, que se vio que utilizaron los datos de Facebook para poder manipular ciertas cosas, por lo cual la privacidad ha sido una parte importante y es una parte que se tiene que tener en cuenta desde la formulación del proyecto. Aquí las empresas usualmente tienen distintas políticas de privacidad que aseguran que los datos de los usuarios se anonimicen y se utilicen solo con fines específicos. Por ejemplo, claro, aquí en Latinoamérica no son tan estrictas las políticas de privacidad, pero por ejemplo, en países como Europa, que tienen la regulación GDPR, esto es bastante importante que garantiza que los datos de los usuarios estén protegidos. Listo, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Ok, ingenieros pueden habilitar sus micrófonos o pueden enviar la pregunta en el slide donde dice preguntas para poderles contestar, que el ingeniero les pueda contestar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Qué tipo de Sí, claro. inteligencia artificial, qué tipo de inteligencia artificial se usa para el control de tráfico de red? Aquí se pueden utilizar varios algoritmos porque eso vale la pena mencionarlo, que un problema se puede abarcar de diferentes maneras, como en la programación, pero lo que se suele utilizar es machine learning tradicional. Hay algunas cosas mucho más complejas que ya utilizan redes neuronales, pero en general con machine learning tradicional se podrían hacer ciertos análisis. Muchas gracias. Listo. ¿Algún ingeniero que desee hacer alguna otra pregunta? Bueno, ingeniero, por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Ok, perfecto. Bueno, entonces me despido. Ha sido un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo y los invito a que investiguen mucho más acerca de inteligencia artificial, historia y aplicaciones, porque estamos en un punto donde aprender sobre esto se ha vuelto bastante importante tanto a nivel profesional y también hay varios recursos que facilitan el aprendizaje. Y eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. De esta forma, damos por terminada pues nuestra sesión agradeciendo a todos Y los participantes. Sí, cuénteme, ingeniero. sí, quizás casi se me escapaba. Solo comentarles, yo vengo de parte de IS Global, que somos una entidad referente en temas de cursos y tecnologías, y quería invitarlos a los cursos que se vienen esos próximos meses, y que incluso hay uno especial de temas de inteligencia artificial, que es sobre una de las certificaciones con las que cuento, que básicamente en este curso se va desde qué es inteligencia artificial, qué no es, aplicaciones, herramientas y ya desarrollos. Este se dará
del 18 de septiembre al 29 de septiembre. También hay otros de Big Data y LTE, por si les llama la atención. Pueden buscarlos en la página de IS. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, ingeniero, y como pues venía diciendo, con esto concluimos la conferencia, agradeciendo a todos los participantes por estar atentos y también recordarles que pueden diligenciar el formulario que sale al final de este taller. Con esto nos despedimos, que tengan todos un buen día. Listo, muchas gracias. Buen día.